arrancamos un nuevo bloque de Laberinto de Voces, en esta oportunidad con Manny o Mani, el laberinto económico, y Ana Rameri, que si va todo bien nos va a aparecer su carita ahora. ¿Cómo andas, Ana? ¿Todo bien? ¿Nos escuchás? ¿Los ves? ¿Nos sentís? Ah, está silenciada. Ahí Nos está, pegan por la hola, cucaracha. Ahí se escuchó. Se te escucha como gritar a lo lejos. Como que estás en un recital. Ahí está. Ahí apareció. Pero ya sé que son todos muy lindos, así Ay, que sí, lo que tenemos. Es lo que hay, es lo que quedó, Ana. Lo miento. los escucho. Nos perdimos en el laberinto de la belleza. ¿Cómo andás? Perdidos, ¿eh? En la nieve. Bien. ¿Todo Todo bien. Acá conmovida todavía. Estamos, Pero estamos sí. todos así. Sí, aparte del día no aporta mucho. No, Y las caras largas tampoco, porque vos venís ahí peloteándola, pero ves a otro que está un poco pinchado. Pero bueno, el indio era Sí. todo eso. se Era contagia muy- mucho eso. Eh, Totalmente. Sí. Y tampoco, a mí particularmente no me gusta la idea esa de fingir demencia, ¿viste? Pero bueno, tampoco podemos ser tan literales y sensibles a todo porque no podemos No ser Pero nadie. veníamos. ayer hubo alegría también en esa plaza. Sí. Hubo mucha emoción. Se saltó, se cantó. Sí. Había caras largas, obviamente, pero al mismo tiempo se armaba ahí como la alegría de estar todos juntos. ¿Tuviste en algún pogo? ¿Te metiste en algún pogo? No ¿O soy a lo de animarme lejos? tanto en el medio, o sea, yo soy las periféricas, O periféricas, que- ok. Saltando que no sola. tienen valor para meterse en todo, pero acompaño, voy atrás. Nos encanta, bueno, buenísimo. Escuchá, Ana, acá estuvimos ahí hablando y tenemos un inversionista que tiene como $200.000, ¿era, Beto? lo que 200 dijimos? millones, 200, no. 200.000 no. Tengo Engaña 200 pechanga. millones, te Ahí dije, está, 200 me dijiste, millones. tenés 200 millones. 200 millones de De dólares. dólares, sí. No sabemos dónde ¿Dónde? está. Dice Ana, Son ¿dónde lo del tenés? ECOP. Para tener toda esa plata. En mi sueño. En mi sueño. En mi sueño. En el colchón, Ana. Del No, colchón. Mi colchón. No, Déjalo ahí en el colchón, por más que Caputo te diga que lo saques. ¿Viste? Yo te diría. Es un consejazo ese. Sí, hacete un buen viaje, gastalos. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, acá cuando contábamos un poquito la columna, Ani, hablábamos del RIGI, del Super RIGI, de cómo eso le impacta o no a la sociedad, pero anunciamos solo eso, así que te pasamos un poco Bueno. Y si tenés alguna idea para Beto, para los 200 millones, también la podés tirar, ¿no? Pero, Yo anoto, ¿eh? Contanos qué nos trajiste para el día de hoy. Bueno, sí, exactamente lo que decías. Hoy vamos a hablar o empezar hablando quizás del RIGI, que le decimos RIGI, pero es el régimen de incentivo para las grandes inversiones, ¿no? Que está vigente desde la aprobación, ¿se acuerdan de la ley Bases a mediados del 2024? Y también del Super RIGI, ¿no? Que aclaro que no es la versión de Marvel o DC, que podría serlo, no es el superhéroe de los RIGI, todo lo contrario, Súper rígido. pero que vendría a ser como una ampliación todavía más generosa de ese régimen que actualmente igual hoy se está discutiendo en el Congreso y la verdad que muy probablemente que termine saliendo, ¿no? Como todo lo que vienen sacando últimamente. Y lo que creo que a partir de este tema me gustaría introducir como al final la cuestión de la injusticia tributaria en la Argentina, ¿no? Un poco para sacarlo de la discusión técnica de especialistas y ponerlo así como una forma concreta de injusticia social, que no se suele hablar mucho, ¿no? Injusticia social debe estar como reservada a determinados temas, pero parte de la injusticia social es la inequidad tributaria. Y la verdad que en este momento es especialmente importante porque se viene la discusión de una nueva reforma tributaria, impulsada, como sabemos, por el FMI, y la mala noticia es que todo indica que esa reforma viene por el lado de, como siempre, que sigan pagando menos los que más tienen, y que por lo tanto eso significa que el ajuste y la descarga sigue cayendo sobre el consumo, sobre los salarios, sobre los sectores medios y los sectores populares. Bueno, pasemos. ¿Qué es el RIGI, no? Que por ahí ya lo estuvieron comentando. Como les decía, es el régimen de incentivo para las grandes inversiones, que en criollo es un paquete muy, pero muy generoso de beneficios impositivos, cambiarios, aduaneros, jurídicos, para un grupo muy reducido de grandes proyectos de inversión de gran escala, ¿no? Hay
un monto mínimo que son 200 millones de dólares. O sea, compañero no puede entrar todavía. Tendría que convertirlos a dólares. Digo, no voy a hacer una enumeración muy exhaustiva y aburrida, ¿no? Pero para que tengan una idea, ¿no?, de la magnitud de estos beneficios, el RIGI, por ejemplo, les permite importar bienes de capital, repuestos e insumos sin pagar ningún arancel, 0 aranceles. Después del tercer año, también dejan de pagar retenciones, cosa que hoy en Argentina, aunque cada vez menos, hacen los exportadores. Desde ese momento, es decir, también desde el tercer año, pueden tener libre disponibilidad de dólares, ¿no?, de los que generan con las exportaciones. Es decir, no tienen la obligación de liquidarlos en el MULC, que se llama, que es el mercado único libre de cambios, que es una obligación que los exportadores en determinados tiempos liquiden los dólares allí. Bueno, ellos no tienen ninguna obligación de hacerlo, ¿no? Y además tienen garantizado, por ejemplo, el libre acceso a divisas. Llega a venir un cepo, aunque todavía hay un cepo para empresas, pero vuelve el cepo, ellos van a tener libre disponibilidad para pagar intereses, para generar utilidades y dividendos, o sea, estarían por fuera de esas restricciones. Otra cosa que me parece muy grave es el acceso preferencial a los recursos naturales, ¿no? Llega a haber algún problema con el agua, algún problema con los combustibles, algún problema con algo, ellos siempre van a tener acceso preferencial, ¿no? Porque a pesar de que haya problemas de abastecimiento interno. Y otra cuestión que me parece muy grave es que cuentan con estabilidad jurídica por 30 años, ¿no? Y además, si tienen una disputa con el Estado argentino, no necesariamente tienen que litigar en los tribunales locales, pueden acudir al arbitraje internacional, que esto generalmente es el CIADI del Banco Mundial, que como sabemos nunca ha sido favorable para la Argentina. Digamos que estamos hablando, se entiende, de un régimen de absoluto privilegio, ¿no? Y hasta el momento, como les decía, esto ya tiene 2 años y todavía tiene una prórroga para que sigan entrando por proyectos, y hasta el momento hay 15 proyectos aprobados, ¿sí? Con una inversión total informada, que no es la que consolidaron, informada de casi 20.000 millones de dólares, ¿no? Por eso les digo, ojo, porque en realidad en los primeros 2 años la inversión inicial que se exige es bastante menor. En los primeros 2 años de esa guita se va a invertir menos de 7.000 millones de dólares. Y hay además otros 21 proyectos más en trámites, ¿no? ¿Cómo es la parte más burocrática o administrativa? No para el detalle, pero para entender. O sea, se hacen las presentaciones y luego tienen un plazo determinado para efectivamente... sí, exacto. Se hacen las presentaciones y hay un comité evaluador hoy que está... Esto la verdad que es una perlita realmente, porque se conformó un comité evaluador en la cual hay una presencia muy, muy importante de personas que han pasado por grandes corporaciones, por el sector financiero, por el JP Morgan, por el HSBC, por el Banco Itaú. Tengo algunos nombres a mano, pero por incluso consultoras y estudios de abogados que litigan contra el Estado Nacional a ese nivel de conflicto de intereses. Ese es el comité evaluador de los proyectos del RIGI. Así que estamos en manos de gente complicada. Ana, ¿cómo sí. te va? Yo te quería preguntar, yo sé que es hacer futurología, pero quiero que nos des una luz de esperanza. Estas cuestiones, estos arreglos, ¿no? Convenios, contratos, ¿tienen alguna manera, si se revierte la tendencia política, no de este gobierno, ¿no?, en el recambio, que tenga otro lineamiento, de revertir este tipo de contratos, o ya quedan tan marcados a fuego que no hay manera de, o sea, que aguantar esos 30 años de los que hablabas? Bueno, yo creo que lo que hay que pasar es por varias instancias judiciales para poder hacer algo así, porque justamente el contenido de la ley y de lo que es el proyecto de ley en el SuperRIGI, justamente lo que hacen es generar blindajes jurídicos para que efectivamente
ningún otro gobierno o incluso ningún otro congreso a través de una ley lo pone a mí. Yo no soy abogada y esto habría que consultarlo con expertos legales. Hay un artículo dentro del Superrigi que es realmente impresionante de creer, porque lo que hace es, por ejemplo, incorporar la figura de derecho adquirido, es decir, que todos estos beneficios, dice un artículo, son un derecho adquirido para los proyectos en curso y que como tal ningún otro gobierno, ni siquiera nuevas legislaciones pueden hacerlo retroceder. Por supuesto que el contenido de las leyes y los proyectos que son aprobados por el Congreso generan esos blindajes para que esto no pueda revertirse en los próximos 30 años, lo cual es un montón, pero la verdad es que frente a estos escandalosos condicionamientos, estoy segura que hay caminos judiciales, porque es muy difícil que un Congreso actual pueda atar de manos a los Congresos futuros para que hagan la labor para las que están conformados. Así que la verdad es que tengo la sensación de que si bien la intención es el blindaje, es cierto, tienen que haber caminos judiciales para desarmar cuestiones que son claramente inconstitucionales. Claro, sí, seguramente ahí estaría el modo de abordar, sí, porque realmente es dramático. Es dramático, es dramático. Y aparte lo que les quería aclarar es que estos proyectos que se supone que vienen a incentivar, nadie estaría en contra de que se invierta más en la Argentina, pero lo más importante es que la mayoría se concentra en minería y petróleo, ¿no? Los datos que ahora están disponibles dan cuenta que los proyectos petroleros explican el 51% del régimen. Los de minería el 51% y los de gas y petróleo el 42%, ¿no? O sea que entre lo que es minería y producción de hidrocarburos es el 90% del régimen. Eso es central, digo, porque no es que está trayendo inversiones donde antes no había nada. Lo que aparece en la práctica, digamos, es un régimen de privilegios para sectores que ya eran altamente rentables, como son estos, ¿no? Minería, petróleo, gas, vaca muerta. Pensemos que lo de vaca muerta arranca en el 2013 con fuerza y ya en el 2021 empieza a tener una relevancia incluso en las exportaciones. En litio, en el 2001 hay un récord de exportación de litio. Esto ya venía previamente como proyectos rentables. Digo, son actividades además que están empujadas por recursos naturales muy demandados por el mundo, ¿no? En la disputa geopolítica, como sabemos, en el momento de la transición energética, con precios internacionales que en general están en alza, que además ya tienen muchísima capacidad exportadora, porque en general son sectores extractivos destinados a la exportación, y que en muchos casos, como decíamos, ya habían sido anunciados antes del RIGI o estaban en marcha antes que existiera el régimen. Y entonces lo que viene a hacer el RIGI es simplemente mejorarles las condiciones del negocio, mejorar la rentabilidad de cosas que ya se iban a hacer, ¿no? Entonces, por eso, si me permiten, me hago la pregunta, introduzco la pregunta, entonces, ¿para qué necesitan el Superrigi, no? Porque además el RIGI, ya, además de que, como decíamos, ya era muy generoso, tenía un subcapítulo, como un subrigi para los proyectos muy, muy grandes, que le llamaban los proyectos estructurales de largo plazo, que necesitaban inversiones de más de $1.000 millones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿para qué amplían el RIGI más generoso? ¿Para qué? ¿Para qué? Y acá. Contestanos. A ver, tenemos un poco una respuesta. No tengo la respuesta, pero solamente lo que les voy a decir es una gran casualidad. A ver, justo en la Argentina, a ver si adivinan, viene un hombre, tecnomagnate, muy conocido en los Estados Unidos, cofundador de PayPal, fundador de Palantir, ¿te acuerdas de Palantir? Sí, la sí, empresa claro. de análisis de datos, con articulación en defensa e inteligencia de los Estados Unidos. Peter Thiel. Sí. Famoso Peter, el nuevo triángulo de Diego. ¿No adivinaron? No, lo sabíamos. Ah, Estuvimos hablando un poquito de él. Peter Thiel y decíamos, qué linda casa que tiene. Sí, estuvimos hablando. Se vino a instalar acá. Pero no llegamos a vincularlo con el RIGI. No me digas que se va a ir a la cordillera. Bueno, yo no quiero ser mal pensada, pero cuando el super RIGI se empieza a escribir, el hombre empieza a tener reuniones con funcionarios del gobierno
Y casualmente el Super RIGI apunta a lo que dicen nuevas industrias, ¿no? Que igual es muy amplio eso. Ellos en la letra ponen un listadito mucho más amplio, pero que está más que nada abocado a la cuestión de lo que es inteligencia artificial, infraestructura digital, estratégica, básicamente los data centers. Los data centers, claro. Los data centers. Bueno, básicamente son sectores donde este tipo de capitales globales, multinacionales, tienen muchísima fuerza ahí. Y acá el problema no es que vengan empresas tecnológicas de afuera, no hay nada en contra con eso per se, al contrario, pero el problema es justamente bajo qué condiciones vamos a abrirle las puertas a estos monstruos globales, ¿no? Porque aparte, ¿qué es un data center? Para decirlo en términos muy sencillos, no es una nube flotando inofensiva en el aire. Un data center, porque hay experiencias en el mundo, es una infraestructura física muy grande, ¿no? Consume enormes cantidades de energía, necesita muchísima agua para refrigerarse, requiere de tierras, que también está linkeado con lo que se va a discutir ahora, pero no la quiero hacer larga, con levantar los límites para la compra de tierras a los extranjeros, etc. Y el Super RIGI les ofrece todo esto y muchísimo más, y con muy pocas exigencias a cambio para lo que podría ser favorecer el desarrollo nacional. Y le ofrece más beneficios adicionales de los que ya les dije, que me parece que no eran pocos. Por eso la sensación es que aquí hubo un pedido concreto sobre mejorar algunos puntos. No quiero hacerlo muy largo, pero básicamente ya el RIGI bajaba la tasa de ganancia del 35 al 25, la baja al 15. Lo que es la retención por dividendos, que es cuando una empresa decide distribuir dividendos a sus accionistas y se le retiene ganancias el 7, acá se le va a retener la mitad. Contribuciones patronales, que antes no decía nada de contribuciones patronales el RIGI, y hoy las contribuciones están en torno ya bajas, somos contribuciones bajas del 20-18%. Bueno, los proyectos del Super RIGI van a pagar apenas el 10% de contribuciones patronales, claramente desfinanciando la seguridad social, exención de retenciones, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Esto, y todo el marco anterior del RIGI también. Ana, Sí. te quería preguntar esto, porque todos sabemos que este gobierno vino a saquear, ¿no? Pero esto de algún modo tiene un justificativo, sí, ya sé, me vas a decir, para que vengan más inversiones, pero ¿dónde está el negocio para la Argentina? No digo para los funcionarios, o uno piensa en estos movimientos que en los bancos se quedan con una parte por intermediar, pero ¿hay alguna cuestión que la Argentina diga para justificarlo, ¿no? Bueno, hacemos esto porque así ingresan inversiones y eso va a repercutir en ¿qué? Claro, se supone que siguiendo ese argumento uno dice ingresan inversiones porque generan empleo, porque generan encadenamientos productivos, porque generaría progreso técnico, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto no ocurre porque las características en las cuales entran estas grandes inversiones, o sea, ¿cuál es el beneficio en la Argentina? Para el resto, para la gran mayoría de la Argentina, absolutamente nada. Todo lo contrario, porque se desfinancia el Estado, que era lo que iba a comentar después, y les comentó que prácticamente lo único que se hace es generar zonas de excepción, que podrían ser enclaves extraterritoriales, donde ahí se concentrará la riqueza que no tiene ningún derrame para con el afuera, ¿no? Digamos que son algo así como pedazos de territorio nacional, hacia lo bestia, donde las leyes y todo lo que tiene que ver con las leyes, que son las regulaciones, las capacidades de distribución del Estado, todo lo que es regulación, ley, norma, queda suspendido, ¿no? Y subordinado a esa necesidad de la gran inversión. Entonces, básicamente es esto, son inversiones para hacer grandes inversiones en pedazos concretos del territorio argentino, vinculado principalmente a recursos naturales, donde ahí sí se van a generar importantes excedentes, divisas, exportaciones, dólares, pero que finalmente, si no tienen ninguna obligación de liquidar los dólares en la Argentina, si pueden dejar todo el dinero afuera, no tienen absolutamente ningún
impacto en el resto del entramado empresarial, productivo y menos aún en la generación de empleo, porque además los proyectos intensivos en recursos naturales, como lo dice el nombre, su explotación tiene que ver más con lo intensivo en estos bienes comunes, no generan tanto empleo, generarán un momento de mayor empleo, sobre todo en las etapas iniciales de construcción, de digital, de esa infraestructura de conectividad, pero no van a generar permanentemente empleo, ¿sí? Es solo un momento, por eso son enclaves, para decirlo en términos concretos, de privilegios desconectados del resto de la Argentina y que tiene que ver con esta fragmentación, esta idea de Argentina desmembrada, ¿no? Donde por un lado estará la Pampa, por un lado la cordillera y sus virtudes, el sur con los hidrocarburos, pero con ninguna conexión con el resto de las actividades económicas, lamentablemente. Es que explícitamente e implícitamente, ¿no? Por arriba, por abajo, la subordinación sigue siendo cada vez mayor, porque entiendo que estas medidas son una cosa así medio al corto plazo, ¿no? Porque, bueno, necesitamos que entren algunos dólares y también de proyección hacia adelante a largo plazo de mucha subordinación. Porque exacto. Ahora, este quilombo que tenemos y que incluso programa, aparte de tus columnas, Ana, que están muy buenas en este sentido, de discutamos las cosas en serio, en el escenario es muy regresivo. O sea, sí. Y se va consolidando esa regresión. No es que es una cosa que pasa por ahí. Ese ¿no? es el modelo del país. Es un modelo sí. neocolonial, o sea, que se está profundizando cada vez más. Claro, ahora lo tenemos a Peter Thiel, pero está acá físicamente, pero es eso. Pero claro, totalmente, es de subordinación a los intereses de los capitales globales más importantes, es abrir las puertas para que puedan hacer acá básicamente lo que quieran, que dejen poco y nada, ¿sí? Y en el fondo es terminar generando un modelo fragmentado donde la mayor parte de la población vive como puede, con poco, con empleos precarios y de mala calidad, de bajos ingresos, digamos, esto que hablamos también en la columna pasada, ¿no? También la desestructuración del trabajo, porque un modelo productivo que no tenga conexión con el empleo, hace rato que no pasaba en la Argentina. En los últimos años, en general, cuando crece el PBI, ¿no? La producción, crece el empleo. Bueno, en estos últimos años, con la gestión de Milei, se dio la rareza que el crecimiento de producción del PBI no fue acompañado por un crecimiento de empleo. Y ahí ves gráficamente cuál es la tendencia y hacia dónde vamos. A escindir lo que tiene que ver el esquema de negocios en la Argentina con la reproducción social de nuestra población. ¿Qué es esto? Es el sueño del capitalismo, del capitalista, ¿no? Escindirse, ¿no? No responsabilizarse de las condiciones de reproducción de la sociedad. En otro momento sí era responsable. Hagan como puedan, vivan como puedan. Salario, o sea, sí, había ciertas pautas en las cuales, bueno, vos crecés, pero tenés que distribuir. Ahora es, bueno, problema de ustedes, chicos, sean emprendedores, hagan lo que puedan, sobrevivan, y sí, lamentablemente yo creo que eso es una ideología de ellos, es eso que quieren llevar adelante. Pero no es la única forma, porque digo, lo que yo no quiero transmitir que los regímenes de promoción de inversión están mal per se. Acá se hacen mal, no son una rareza en el mundo, digamos. El tema es bajo qué condiciones, ¿no? El Estado puede decir, yo te bajo tal impuesto, te facilito tal inversión estratégica, porque aparte al Estado le conviene a veces hacer asociaciones con el capital privado, pero a cambio de qué. Bueno, me parece que estaría bueno, Ana, en una próxima columna conversar algo de eso, ¿no? Porque yo siento que a veces tenemos categorías para analizar, ¿no? Que digo, no puede ser lo que está pasando, ¿viste? Con nuestras categorías, ¿no? La idea de un estado de producción o que inversión sea depositar plata y después llevártela en dividendo.
O sea, como que también, ¿viste? ¿Cómo Hay formas. Hay formas, bueno. Hay formas en el mundo, hay eso, si quieren después yo puedo averiguar y para una próxima columna ver cuáles fueron las experiencias en otros países, pero China no hubiese sido China si los joint ventures, donde decís, bueno, capital extranjero, venite a mi país, pero asociate con capital chino, con esta empresa china, para que exista transferencia tecnológica. Bueno, eso sí, hay un montón. Pero si quieren, como para cerrar, les quería compartir algunas cuestiones extras, porque ¿quién paga este festival, ¿no? de beneficios? Porque efectivamente lo que tenemos es que en la Argentina hay un festival de beneficios. Perdón si se escuchan mis perros. No, yo lo pago, dicen, no. La gente lo paga, el pueblo lo paga. Claro, porque aparte hay que sumarle a eso lo que ya viene ocurriendo en la Argentina, que es la baja de bienes personales, que es el único impuesto a la riqueza que nos quedaba, que es prácticamente mínimo hoy, esta es su expresión mínima, la baja de retenciones que venimos escuchando, baja temporal, baja permanente, bla, bla. Los autos de lujo prácticamente no pagan impuestos, bienes de lujo no pagan, bueno, etcétera, etcétera. Hace rato que los ricos y que las grandes inversiones no vienen pagando impuestos en la Argentina. Y ahí aparece el FMI muy creativo, con una gran idea que quería comentar, porque yo vengo a traerles malas noticias, lamentablemente. Y bueno, el FMI está en la fila de acreedores y quiere cobrar. Obviamente es un acreedor privilegiado, es el primero que va a cobrar, pero está preocupado viendo toda esta sangría de recursos. ¿Cuál es su idea? Básicamente dice, bueno, está bien, hagan esa, ok, pero que compénsenla, muchachos. ¿Qué propone el FMI en su enorme creatividad? Bueno, que paguen más trabajadores y trabajadoras registradas en el impuesto a las ganancias, encarecer el monotributo, aumentar los impuestos al consumo, al combustible, al tabaco. Bueno, básicamente que avanzar sobre bases tributarias más fáciles de cobrar, pero mucho más regresivas. Y por eso no sé si quieren ver el cuadrito que armé. Sí, ahí está, ahí lo está viendo ¿Está? los oyentes y las oyentes y espectadores también, porque si no, no se ven y lo están Sí, viendo. bueno, si lo ven. Bueno, como ven, la estructura tributaria ya es muy injusta en la Argentina. Estos son datos del Observatorio Fiscal Internacional, ¿no? Y se puede ver tranquilamente que a medida que se concentra el ingreso y la riqueza, se paga cada vez menos. Vean que la primera columna es renta nacional, que básicamente es el ingreso nacional, ¿no? Que es lo que se genera en un año, salario, ganancias, rentas, etcétera, ¿no? Y ahí ven, el 50% inferior, que es el 50% más pobre, se apropia solo del 12,21% de todo lo que se genera en el año. De riqueza es mucho más grave. ¿Qué es riqueza? Bueno, riqueza es lo acumulado históricamente, propiedades, activos, activos financieros, patrimonio. Bueno, el 50% de la población, que es el 50% más pobre, menos del 5% de la riqueza nacional. Después viene el 40% medio, no le vamos a decir clase media porque es un concepto sociológico más amplio, pero el 40% medio se apropia del casi 43% del ingreso, del 35,5% de la riqueza, y ahí tenemos al 10 superior, que serían a los más ricos de la Argentina, que se apropian del 45%, ¿no? Digamos que casi están llegando a la mitad, digamos, el 10% se apropia de la mitad de lo que se produce todo el año y del 60% de la riqueza. Y ahí está desagregado, pero el del 1% está dentro del 10%, ¿no? Los más ricos. O sea, el 1% es 18%, y el casi 26% de la riqueza en la Argentina. Eso te grafico cuál es el nivel de desigualdad. Pero a pesar de este nivel de desigualdad, pagan menos en términos relativos, porque ese 50% que se apropia de la menor porción, paga en promedio un 37% de sus ingresos, el 40% paga un 29%, y el 10% un 25%. El 1 paga un poco más, pero sigue estando por debajo que el 50% más pobre. O sea que lo que tenemos en la Argentina efectivamente es una distribución súper inequitativa de la carga fiscal, que hoy la propuesta del FMI y con el beneplácito seguramente del gobierno van a querer llevar adelante. Por eso me parece que esto no puede ser una discusión técnica, que es una discusión política, la justicia social en la Argentina, porque
detrás de cada beneficio fiscal que regalamos tan generosamente a un puñado de personas y de grandes empresas, hay una partida del gasto que se sigue ajustando en salud, educación, universidades, discapacidad, y hay alguien que va a tener que tributar más injustamente. Entonces, bueno, nada, me parecía que esta discusión abona y brinda elementos para preguntarnos sobre, bueno, qué país se está construyendo con estas decisiones. Nos quedamos con esa pregunta picando porque me da miedo la respuesta, ¿no? El tipo de país que se está construyendo. Así que nos quedamos ahí, Ana, muy interesante pensar la relación entre el RIGI hasta la reforma tributaria propuesta por el FMI, que entendemos que haría una profundización de la inequidad, ¿no? Así que bueno, nos vemos en una próxima oportunidad, Ana. Gracias por tu columna y la calidad, ¿no? de esta voz. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Les mando un beso ricotero. Gracias. Abrazo ricotero. Bueno, pasó Ana Ramírez con su columna de economía. Que, bueno, ¿vos tenías duda del país que se estaba construyendo? No tengo dudas. Lo que quería ver si era reversible. Ninguna duda me queda. Lo que sí pensaba con respecto a esto último que ella decía, que si ya que estamos en este gobierno, que por el camino que va es a no pagar impuestos, nosotros las otras clases tampoco paguemos impuestos. Bueno. Digo, no, esto de sostener, no, porque te aumentan los impuestos y en los medios hegemónicos te salen con ese verso, y en realidad no es así. Alguien tiene que pagar algo, porque si no, no se sostiene. Bueno, ¿cómo puede ser que no tomemos conciencia? Te lo rematan, claro, te roban. Claro, pero las clases medias, las clases populares, no tomamos conciencia de que en realidad nosotros somos, o sea, las grandes mayorías somos las que pagamos cada vez más impuestos. Es un verso eso de... que contribuimos al crecimiento y que luego pagamos, ¿no? Porque también al país la hacen los trabajadores. Obvio, pero yo voy puntualmente al discurso de este gobierno de no subo ningún impuesto, me corto un brazo antes de subir un impuesto y no sé qué. ¿Un impuesto para quién? Eso, ¿no? Poder encontrar la respuesta ahí, porque si no parece que no, voy por acá porque si no me cobran mucho impuesto en mi negocio de emprendedor o cuando voy a comprar al supermercado. Y la verdad que eso sí ocurre en esos términos. Hay que ver bien cuando dicen nosotros, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son nosotros? Claro. Nosotros bajamos los impuestos, nosotros que son... Están hablando de claro, y nosotros tenemos que esforzarnos. Somos nosotros. La trabajadora que es la que tiene que sostener, esos nosotros sostienen a los otros. Nosotros. Que no somos nosotros. Pero, nosotros son ellos y nosotros. El cuadrito estaba claro. La clase laburante es la que más aporta. Si vos te fijás, el 5% obtenía de riqueza y pagaba como el 37%. Una locura. Sí. Bueno, me parece una buena moción para la misa ricotera del día de mañana eso. No, que no se paguen más nosotros. impuestos. ¿Quiénes son nosotros? Sí. Ahí somos nosotros. Ahí mociones para la nosotros. misa ricotera porque de las pocas cosas lindas que va a pasar en estos días. Mucha gente recordando al indio. Bueno. ¿Cómo seguimos? ¿Cómo ahora? seguimos, no? Qué gran pregunta, ¿cómo seguimos? ¿Cómo No, seguimos? tanda Vamos con la y tanda tema y un poquito de música, sí. un poco de music. Sí. Bueno, dale, vamos con Para tanda. levantar tema. un poquito. Y bueno, y hay sorpresa con el entrevistado, ¿no? Ahí vamos.